Arde. Moscú arde. La famosa cúpula de hierro que Vladimir Putin proclamaba impenetrable fue hecha añicos en la noche del 7 de febrero. El ejército ucraniano lanzó su ataque aéreo más complejo y audaz desde el inicio de la guerra. 20 misiles balísticos, 10 misiles de crucero y cientos de drones kamikaze. Los cielos sobre Rusia se convirtieron en un infierno con los misiles Neptune y Flamingo de Ucrania. Belgorod, Bryansk, Saratov, Kursk, Novorossiysk. Un total de 8 regiones están bajo fuego. Pero el verdadero desastre se desató justo al lado de Moscú, cuando Ucrania golpeó Redkino, la fábrica crítica que produce el combustible para los misiles estratégicos de Rusia. El puente de misiles de Moscú quedaba así completamente cortado. Todo comenzó con una actividad inusual detectada por la inteligencia ucraniana en la planta química experimental de Redkino, en la región de Tver. Esta no era una zona industrial cualquiera. El combustible altamente especializado, llamado desolina, que mantenía en el aire a los bombarderos estratégicos de Rusia y llevaba esos temidos misiles a sus objetivos, se producía únicamente en estas coordenadas. El ejército ucraniano empleó una compleja táctica de señuelo y ataque para cegar y saturar los radares de la defensa aérea rusa. 20 misiles balísticos, 10 misiles de crucero y cientos de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance ejecutaron una sincronizada danza de la muerte. La elección de la munición utilizada aquí no fue casual. Los misiles Neptune y los sistemas de largo alcance tipo Flamingo fueron modificados especialmente para golpear este punto sensible en las profundidades de Rusia. Satélites de la NASA registraron masivas firmas de calor en la fábrica que no disminuyeron pasada la medianoche. Estas firmas de calor no indicaban un simple incendio en un almacén, sino la combustión descontrolada de compuestos químicos de alto octanaje. La fábrica de Redkino, objetivo del ataque, era un centro tecnológico que operaba desde 1902 y producía más de 40 productos químicos únicos para la industria aeroespacial rusa. El objetivo principal era muy claro: el aditivo mágico utilizado en los motores de los misiles de crucero KH-101 y KH-55. Sin este combustible, los bombarderos con capacidad nuclear de Rusia o no pueden lanzar sus misiles, o los misiles caen del cielo antes de alcanzar su objetivo. Al atacar esta fábrica, el SBU en realidad detuvo no los misiles en el aire, sino los misiles que aún no se habían producido y esperaban en los almacenes. Explosiones secundarias escuchadas en videos filtrados a las redes sociales por testigos presenciales demostraron que el ataque no solo alcanzó edificios en la superficie, sino también tanques subterráneos de almacenamiento de combustible y reactores químicos de alta presión. Pero no fue solo allí. Esa misma noche, el centro logístico del Mar Negro, el puerto de Novorossiysk, también fue alcanzado. Mientras una fábrica que producía combustible para misiles ardía por un lado, las terminales petroleras se incendiaban por el otro. Esto no es una coincidencia. Ucrania está estrangulando a Rusia simultáneamente desde el norte y desde el sur. El ataque a Novorossiysk aplastó las exportaciones de petróleo de Rusia y el suministro de combustible a las líneas del frente. El ataque simultáneo a 2 puntos estratégicos está causando caos en la distribución de recursos del Kremlin. Sin embargo, hay un escándalo mucho mayor que ha sido pasado por alto en este incidente. Esa noche, la multimillonaria arquitectura de defensa aérea de Rusia fue diagnosticada con ceguera. Los sistemas S-400 y Pantsir, promocionados al mundo durante años como inigualables, experimentaron la mayor vergüenza en la historia de la guerra moderna. Entonces, ¿cómo es que Tver, justo al lado de Moscú, quedó indefensa? La respuesta reside en la inteligencia táctica de Ucrania. La doctrina de defensa aérea rusa, basada en la lógica de la Guerra Fría, está diseñada para interceptar jets rápidos y misiles balísticos que vienen desde gran altitud. Sin embargo, los drones Lyuty y Beaver de Ucrania volaron por debajo del horizonte del radar, rozando las copas de los árboles. Usando la táctica de vuelo rasante, estos drones volaron justo por encima de las copas de los árboles, permaneciendo por debajo del rango de escaneo de los radares rusos. Mientras los multimillonarios radares S-400 escaneaban el cielo, los sistemas Pantsir, por su parte, fueron abrumados por un ataque de enjambre. Una batería de Pantsir solo puede fijar un cierto número de objetivos al mismo tiempo. Ucrania primero enfrentó al sistema con objetivos baratos y falsos. Después de que las baterías gastaran su munición en estos señuelos,
Los drones kamikaze que portaban el golpe letal real alcanzaron sus objetivos intactos. Y cuando llegó el verdadero golpe letal, la defensa rusa ya había enmudecido. El escudo electrónico de Rusia había sido violado y sus inhibidores de GPS fueron inutilizados. Esto marca el fracaso táctico de la doctrina de defensa aérea de corto alcance de Rusia. La fábrica de Redkino en llamas no es solo una pérdida militar, sino un enorme palo en las ruedas de la economía y la maquinaria de guerra rusa. Este incidente es la prueba perfecta de la teoría del efecto dominó. Desvelemos las capas de este desastre económico y logístico una por una. La primera y más mortífera ola, el estrangulamiento logístico. Los misiles KH-101 y KH-55 son las principales armas que Rusia utiliza para aterrorizar a las ciudades ucranianas. Sin embargo, estos misiles no funcionan con combustible de avión estándar. Requieren un combustible especial llamado Deselin-M, que es de alta densidad y eficiencia energética. Redkino es el único productor a gran escala de este combustible. La destrucción de esta instalación significa que la tasa de reabastecimiento del arsenal de misiles estratégicos de Rusia caerá repentinamente a cero. Con un coste unitario de 1 a 2 millones de dólares, estos misiles no son más que costosos adornos sin combustible. El cierre de la fábrica causará un retraso del 10 al 20% en la línea de producción, o incluso una paralización total. La segunda ola, hambre tecnológica y el apretón de las sanciones. Esta instalación, que operaba desde 1902, era considerada la cúspide de la ingeniería soviética. Sin embargo, su modernización dependía de la tecnología occidental. Las torres de destilación, los reactores de alta presión y los dispositivos de análisis químico de precisión dentro de la instalación eran en gran parte de origen europeo o estadounidense. Ahora, estos dispositivos han sido reducidos a montones de metal fundido. ¿Cómo los reparará Rusia? El acceso a las piezas originales es imposible debido a las sanciones. Los expertos dicen que un retorno a la plena capacidad tomará 6 meses en el mejor de los casos, pero en un escenario realista tomará años. Durante este tiempo, Rusia enfrentará una inanición tecnológica y tendrá que usar sus limitadas existencias con moderación. Una tercera ola, sangría económica. Esta fábrica era el sustento vital de la economía de la región de Tver. El sector químico, que constituye una parte significativa del PIB regional, ha quedado paralizado por este ataque. La fábrica empleaba a aproximadamente 1,000 personas. Ahora, estas personas están desempleadas, temerosas y sin futuro. El coste de reparar la instalación se estima entre 1,000 y 3,000 millones de rublos. Además, esta instalación suministraba 40 productos químicos diferentes, no solo al ejército, sino también a las industrias de la aviación civil y espacial. La aviación civil de Rusia enfrentará ahora una crisis química después de la crisis de repuestos. Los incendios en Tver pueden ser extinguidos. Sin embargo, las grietas que este ataque ha creado en el tejido político y social de Rusia nunca podrán ser reparadas. Lo que estamos presenciando aquí es más que una operación militar. Es el colapso de ese contrato social secreto entre Vladimir Putin y el pueblo ruso, y más importante, la élite rusa. El fundamento del poder de Putin descansaba en una simple promesa: entréguenme su lealtad política, y yo les garantizaré seguridad, estabilidad y mantendré la guerra fuera de nuestras fronteras. En la noche del 7 de febrero, con esas explosiones a solo 1 hora de Moscú, este contrato fue hecho trizas ante los ojos de millones. El mensaje para la élite de Moscú es claro: no hay lugar seguro. Tver no es una ciudad de provincia cualquiera. Es el corredor estratégico entre Moscú y San Petersburgo. Es el patio trasero de la capital. Si los drones ucranianos pueden volar libremente hasta a 130 kilómetros del Kremlin y hacer estallar la instalación más estratégica del país, ¿qué tan seguras están las villas en el lujoso distrito moscovita de Rubliovka? Los oligarcas, generales y jefes de inteligencia rusos que observaban el resplandor rojo en el horizonte desde sus ventanas esa noche, comprendieron que su propia seguridad también era una ilusión. Esta situación creó una silenciosa pero profunda ola de pánico en los pasillos del Kremlin. El número de élites que planean huir con su dinero y sus familias a Dubái o Estambul aumenta exponencialmente con tales ataques. La frase "las ratas abandonan el barco" ya no es una metáfora. Es la pura realidad del tráfico de jets privados en los aeropuertos de Moscú. Este incidente también marca el fracaso de la doctrina militar rusa.
Durante años, Rusia promocionó sus sistemas S-300, S-400 y Pantsir al mundo como escudos impenetrables. Sin embargo, el ataque de Tver demostró lo torpes que son estos sistemas contra los ataques asimétricos y de saturación modernos. Ucrania perforó esta cúpula de hierro con drones baratos, inteligentes y en enjambre en lugar de misiles caros. Esta situación también destruyó la reputación de Rusia en el mercado mundial de armas. ¿Qué país invertiría miles de millones de dólares en un sistema de defensa aérea que ni siquiera puede proteger una fábrica junto a su propia capital? Ahora demos un paso atrás para ver el panorama completo. Analicemos lo que estos ataques significan para el futuro de Rusia, esos grandes impactos invisibles. Porque no se trata solo de una central eléctrica en llamas. Lo que fue golpeado fue la turbina de gas de alta tecnología, el corazón de una central térmica moderna. Y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla de Rusia, incluso mayor que los misiles ucranianos. No hay respaldo para esta turbina. Peor aún, no queda nadie que pueda producirla o repararla. Ni Siemens, ni General Electric, ni Alstom. El cuento de hadas de Putin de somos autosuficientes enmudece impotente ante estos restos de alta tecnología. Ahora expliquemos esta imposibilidad con un poco de profundidad técnica para que quede claro cómo Rusia ha caído en una trampa. Una turbina de gas es una de las máquinas más complejas del mundo. Consta de miles de piezas fabricadas con precisión a nivel de micras que giran a temperaturas de miles de grados y a velocidades que superan la del sonido. La modernización de la infraestructura energética de Rusia tuvo lugar a principios de los años 2000, durante el periodo de luna de miel en las relaciones con Occidente. En ese momento, Rusia equipó todas sus centrales eléctricas críticas con turbinas de la alemana Siemens y la estadounidense General Electric. En otras palabras, el ADN de las máquinas que producían la electricidad de Rusia era occidental. Sin embargo, cuando comenzó la guerra y se impusieron las sanciones, estas gigantescas empresas hicieron las maletas y se fueron. No solo se fueron, sino que también cortaron el software de mantenimiento, los equipos de servicio y, lo más importante, el suministro de repuestos. Es precisamente por eso que el ataque del Flamingo en Oriol es mortal. Si un misil hubiera alcanzado una vieja turbina de la era soviética, los ingenieros rusos habrían encontrado piezas oxidadas en algún almacén, habrían remendado el sistema de alguna manera y lo habrían puesto en marcha. Pero Ucrania golpeó esa sensible unidad moderna, que funciona con tecnología occidental. Las palas de esta unidad están hechas de aleaciones metálicas especiales y recubrimientos cerámicos. La industria nacional de Rusia no posee esta tecnología metalúrgica. Durante años han intentado hacer ingeniería inversa, es decir, copiar las piezas occidentales. Pero no funciona porque la pieza copiada no soporta el calor tan bien como la original. No mantiene el equilibrio y en pocas semanas se rompe y destruye todo el sistema. En otras palabras, Rusia ha perdido la capacidad de reparar las máquinas que generan su propia electricidad. Entonces, la pregunta que todos se hacen es, ¿no ayudará China? Aquí es donde la situación se vuelve trágicamente cómica. El Kremlin apaciguaba a su pueblo diciendo, si Occidente se va, Oriente vendrá. Pero en ingeniería hay un problema llamado compatibilidad. Toda la infraestructura de la central eléctrica de Oriol, las tuberías, la sala de control, el cerebro digital, fue construida según los estándares de Siemens. No se puede simplemente traer una turbina china, digamos un producto de Shanghai Electric, e instalarla aquí. Las dimensiones no coinciden. Los puntos de conexión no coinciden. La regulación de voltaje no coincide. Es como intentar poner una batería de Samsung en un iPhone, pero a escala industrial. Para instalar una turbina china allí, tendrían que demoler casi toda la planta y reconstruirla desde cero. Eso significaría un proceso de construcción que duraría no meses, sino años, y miles de millones de dólares en costes adicionales. Además, China todavía duda en proporcionar su tecnología más avanzada a Rusia por temor a posibles sanciones secundarias. Esta situación había empujado a Rusia a un doloroso proceso conocido como canibalización. En otras palabras, para mantener en funcionamiento una central eléctrica, estaban desmantelando piezas de otra planta. Pero el ataque del Flamingo también rompió este ciclo, porque el misil destruyó el cuerpo principal, no la pieza. No quedaba ninguna máquina para desmontar o instalar. Ese cráter en Oriol es la tumba del aislamiento tecnológico de Rusia. Además, Rusia se ve ahora arrastrada a una espiral inflacionaria y parálisis económica.
La energía es el alma de la economía. Cortar la energía en centros industriales como Oryol y Rostov significa shocks de oferta. Una turbina puede costar quizás de 50 a 100 millones de dólares. Pero cada día que esa turbina no funciona, el daño que causa a la economía rusa, con fábricas en esa región cerrando, ferrocarriles interrumpidos y la producción colapsando, asciende a cientos de millones de dólares. Cuando las fábricas no funcionan, comienza la escasez de productos, y la escasez hace que los precios se disparen. El pueblo ruso, que ya lucha con la devaluación del rublo, se enfrentará ahora a la hiperinflación en alimentos básicos y productos industriales. La tesis de Putin de que la economía de guerra funciona sin problemas se evapora entre el humo de las centrales eléctricas en llamas. Trabajadores de fábricas sin empleo, funcionarios que no pueden recibir sus salarios y una población que no puede calentar sus hogares. Esta triple combinación siempre ha encendido la mecha de las revoluciones o de grandes explosiones sociales a lo largo de la historia. El segundo efecto, y quizás el más aterrador para Putin, el colapso de la sensación de seguridad de la élite. Para los oligarcas y las élites políticas rusas, Moscú y sus alrededores eran una burbuja, aislada de la guerra e intocable. Veían la guerra en la televisión, bebiendo champán. Si Putin ni siquiera puede proteger un punto estratégico como Oryol, ¿quién puede garantizar la seguridad de las élites en Moscú? El capital es cobarde. Estos ataques acelerarán la fuga de capital ruso del país y debilitará los lazos de lealtad dentro del Kremlin. La pregunta, ¿por qué seguir siendo leal a un líder que no puede protegernos? Ahora se susurra con más fuerza a puerta cerrada. Tercero es el efecto dominó geopolítico. El mayor aliado de Rusia, China, observa esto con gran atención y probablemente con cierta decepción oculta. Para Pekín, se suponía que Rusia era un poderoso tanque para mantener ocupado a Occidente. Pero una Rusia que ni siquiera puede proteger su propia infraestructura energética de simples drones con sistemas de defensa aérea llenos de agujeros es un socio poco fiable para China. A Xi Jinping no le gusta invertir en un aliado débil. Estas imágenes de debilidad están destruyendo la imagen de Rusia como superpotencia en Asia y en el sur global. Ni siquiera el despliegue de soldados norcoreanos en las líneas del frente es suficiente para detener este colapso tecnológico y logístico. A los ojos de sus aliados, Rusia ya no es un oso temido, sino una presa herida y sangrante. El resultado final es un completo fracaso estratégico para el Kremlin. El Oreshnik de Putin, lanzado para intimidar al mundo, fracasó sin cambiar ningún equilibrio en el terreno. Sin embargo, los Flamingo de Ucrania lograron perforar las arterias energéticas de Moscú. El impenetrable muro de defensa aérea de Rusia se derrumbó ante el nuevo as en la manga de Kiev. Pero esto no es el final, solo el principio. Los datos y los informes de inteligencia que llegan del campo son claros. Ucrania ha aumentado la producción de estos masivos misiles a reacción a su máxima capacidad. Los pocos flamingos que llegan hoy se convertirán mañana en un enjambre imparable en los cielos de Moscú. Las luces se están apagando para Rusia, y parece que esta tormenta apenas comienza. Además, el concepto del frente interno ya no es un riesgo teórico para Rusia, sino una realidad en las calles. Cuando la gente de Tver se despertó con el sonido de las sirenas esa noche, sintieron en lo más profundo que los cuentos de hadas de Victoria, contados por la televisión estatal, eran mentiras. El olor a humo químico rompió el hechizo de la propaganda. Los canales locales de Telegram se desbordaron con mensajes de ira y miedo a pesar de la censura estatal. La gente preguntaba, ¿dónde están los sistemas de defensa aérea? ¿Dónde está nuestro ejército? ¿Por qué estamos ardiendo? Estratégicamente, Rusia ha sido empujada a un callejón sin salida. El Kremlin calculó que al prolongar la guerra durante años, Occidente se cansaría y Ucrania se quedaría sin municiones. Pero lo que no tuvieron en cuenta fue lo frágil que era su propia infraestructura industrial. Instalaciones como Red Kino son la columna vertebral del legado soviético. Pero esta columna vertebral está completamente indefensa ante los ataques inteligentes y baratos de la guerra moderna. Ucrania destruyó los activos estratégicos de miles de millones de dólares de Rusia y décadas de riqueza acumulada con drones que cuestan unos pocos miles de dólares. Esta asimetría está llevando el coste de continuar la guerra a un punto insostenible. Rusia ahora se ve obligada no solo a producir municiones, sino también a proteger cada fábrica y cada almacén en su vasto territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados.
Ni sus misiles de defensa aérea ni su presupuesto son suficientes para esto. El ejército ruso está atrapado en la inmensidad de su propia geografía. La pérdida de Redkino arrincona aún más a Rusia en la cadena de suministro global. La producción de desolina requería productos químicos sensibles y equipos de refinería que dependían en gran medida de la tecnología occidental. Ahora que esta instalación se ha quemado, Rusia tiene dos opciones: o detener la producción o ir a China e India y suplicar por estos productos químicos. Pero aquí hay una gran trampa. Comerciar con tales productos químicos militares estratégicos convierte a los países proveedores en objetivo de las sanciones secundarias de Estados Unidos. Así que, al atacar esta fábrica, Ucrania también ha construido un muro de fuego entre Rusia y sus aliados. ¿Arriesgarían Pekín o Nueva Delhi sus propias economías por el combustible de misiles de Rusia? Este ataque ha convertido a Rusia en un socio tóxico a los ojos de sus aliados. Sin embargo, sería un error mirar solo el lado perdedor de esta ecuación. En la otra cara de la moneda se encuentra una tremenda victoria asimétrica para Ucrania y sus aliados occidentales. Desde la perspectiva de Ucrania, esta operación representa una de las mayores tasas de retorno de inversión en la historia de la guerra moderna. Kiev, con una flota compuesta principalmente por drones de producción nacional que cuestan menos de $5 millones en total, ha destruido por completo los miles de millones de dólares de capital estratégico de Rusia y sus proyecciones de misiles para el próximo año. Esto no es solo David venciendo a Goliat, sino llevándolo a la bancarrota económica. El ejército ucraniano ha demostrado que puede golpear la capacidad más crítica de Rusia sin gastar en costosos misiles occidentales. El ataque a Redkino significa que cientos de misiles Kh-101 más, que podrían haber llovido sobre Kiev, Kharkov y Odessa en los próximos meses, han sido eliminados incluso antes de nacer. Esto reduce la presión sobre el limitado número de sistemas de defensa aérea Patriot e Iris-T de Ucrania. Con este movimiento, el Estado Mayor ucraniano ha dado a sus tropas de primera línea un invaluable respiro estratégico al minimizar el riesgo de muerte desde el cielo. Las implicaciones para los aliados de Ucrania son mucho más profundas. Este ataque envió un mensaje claro a los responsables de la toma de decisiones en Washington, Berlín y Londres. Las líneas rojas de Rusia no son más que faroles. El ataque a una instalación estratégica a 130 kilómetros del corazón de Moscú no desencadenó las amenazas nucleares del Kremlin. Al contrario, expuso la impotencia del ejército ruso. La inteligencia de la OTAN ha confirmado con este ataque que el paraguas de defensa aérea de Rusia está lleno de agujeros y que los ataques en las profundidades de Rusia no desencadenan la Tercera Guerra Mundial. Al contrario, rompen la capacidad de lucha de Rusia y fuerzan la paz. Este éxito también ha derribado la mayor barrera psicológica para Occidente: levantar sus restricciones sobre las armas de largo alcance para Ucrania. Aunque el humo que se eleva de la fábrica de Redkino en Tver se disipe, la oscuridad estratégica que cayó sobre Rusia esa noche es permanente. Ucrania no solo quemó un edificio, arrancó la máscara de superpotencia de Rusia y expuso ante el mundo entero la estructura frágil, indefensa y decadente que se escondía debajo. Los misiles de Putin están ahora sin combustible, sus generales indefensos y su pueblo en estado de pánico. Este colapso técnico y psicológico que ocurre justo al lado de Moscú es la prueba de que la guerra ha llegado a un punto de no retorno. La peor pesadilla del Kremlin se ha hecho realidad. La guerra ya no es un espectáculo que se ve en la televisión. La guerra ha llegado a la casa de Rusia, a sus fábricas y a su capital. Y esa noche la seguridad desapareció para Rusia. La pregunta sobre cuál será el próximo objetivo es el miedo más atronador que rompe el silencio en Moscú.